Bendiciones a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Les saluda Omar García y es para mí un verdadero placer poder compartir a través de este espacio virtual la bendita y gloriosa palabra del Señor. En días pasados estuve anunciando que estaría subiendo contenido cristiano, estaría desarrollando una serie de enseñanzas bíblicas y teológicas, y hoy vamos a arrancar con la primera entrega de una serie de temas de suma importancia para los creyentes y para todos los hombres en general. En esta oportunidad quiero hablarles sobre un tema que para los ya experimentados en la fe cristiana pudiera resultar eh, superfluo, pero la verdad es que es una verdad que todos los cristianos estamos obligados a creer. Estoy convencido que pese a su importancia, no todos lo manejan debidamente. Es por esa razón que me he propuesto, con ayuda del Señor, hablarles sobre el tema concerniente a la revelación de Dios a los hombres. Los cristianos profesamos nuestra fe en un Dios personal, para ser más exacto, tripersonal, que ha decidido libre y soberanamente revelarse a los hombres. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que por la soberana voluntad de Dios, nosotros los hombres, todos podemos conocer de Dios. Y si penetramos en ese conocimiento que Dios ha hecho a favor nuestro, podemos incluso tener una revelación de Dios, no solamente intelectual, sino de manera íntima, cordial, lo que nosotros muchas veces denominamos comunión con Dios. Pero empecemos definiendo este sustantivo revelación. ¿Qué significa esta palabra? No voy a recurrir a la gramática hebrea, ni griega, ni a la etimología, sino que me limitaré definiendo este concepto eh, tal como lo definen algunos manuales de teología, diccionarios teológicos, bíblicos, etcétera, etcétera. Y podemos incluso buscar el significado de esta palabra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pues bien, revelación es el acto soberano de Dios a través del cual, por su libre voluntad, decide descorrer el velo del misterio que lo envuelve, que lo oculta del hombre, y de esa manera hacer posible que los hombres de todos los lugares y rincones de este planeta y de todas las épocas puedan conocer de Dios. Claro, si profundizamos en ese conocimiento, es posible no solamente conocer de Dios, sino más aún, porque esa es la finalidad de la revelación de Dios, conocer a Dios. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Yo puedo conocer de Donald Trump, por ejemplo, a través de lo que leo y escucho en los distintos medios de comunicación, en las redes sociales. Puedo leer la biografía de Donald Trump y eso me permite conocer un poco de Donald Trump, de este señor actual presidente de los Estados Unidos. Pero
Si yo pudiera tener contacto personal con este señor, si yo pudiera eh, escribirme, e incluso si Donald Trump me invitara para conversar acerca de su vida, de su carrera como empresario y ahora como político, pues podría decir que no solo conozco de Donald Trump, sino que conozco a Donald Trump. Pues Dios quiere no solamente que conozcamos de Él a nivel intelectual, claro que es importante el conocimiento intelectual, pero más aún lo es el conocimiento vivencial, el conocimiento íntimo y personal de Dios. Allá en San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Escúchese bien, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No dice que conozcan de ti, sino que te conozcan a ti. Porque, por supuesto, es mucho más importante conocer a Dios que conocer de Dios. Ok, veamos cómo es que Dios se ha dado a conocer a los hombres a lo largo de la historia. Ya mencionamos que esta revelación, esta autorrevelación de Dios, que es como descorrer un velo o una cortina, es un acto totalmente libre y soberano de Dios. Es decir, Dios no estaba obligado a darse a conocer, Dios no estaba obligado a revelarse, pero a Él le ha placido no solamente crear este cosmos, no solamente le ha eh, placido crear diferentes formas de vida y al ser humano incluido, sino que ha querido tener comunión con su creación, especialmente con nosotros, los hombres que fuimos creados a su imagen y semejanza. Así que la revelación de Dios, para empezar, es una autorrevelación. El hombre no puede por sí mismo conocer a Dios a menos que Él se dé a conocer. Recuerden lo que dice Deuteronomio capítulo 29, lo vamos a buscar. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, y dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Las cosas que conocemos de Dios es porque Él ha querido darlas a conocer, porque a Él le ha placido revelarse. Y las cosas que Él no revela de sí mismo, pues permanecerán en un eterno secreto hasta que Él decida, si es su voluntad, pues revelarse y revelarnos algunos misterios que por naturaleza son insondables para la mente humana. Pues bien, continuemos con nuestro estudio y este tema lo podemos abordar haciendo una división de la manera en que Dios se ha dado a conocer a los hombres. Es decir, lo que los teólogos y biblistas denominan revelación general o revelación natural, también le llaman, y revelación especial o sobrenatural. La revelación tiene que ver siempre con Dios y tiene que ver con la iniciativa de Dios que se da a conocer a los hombres en ambos casos, pero son cualitativamente distintas. La revelación general de la revelación especial.
empecemos hablando de la revelación general. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué queremos comunicar con ella? Dios se ha dado a conocer a todos los hombres, decíamos, sin excepción alguna. Por supuesto, hay algunas salvedades como personas con déficit intelectual, personas mentalmente alienadas, etcétera, etcétera, que son en términos porcentuales una minoría. Por eso es que nos atrevemos a afirmar que Dios se ha dado a conocer a todos los hombres. Todos los hombres tienen acceso a este conocimiento de Dios en la denominada revelación general. Se le llama revelación general precisamente porque no está restringida ni limitada a un grupo particular de personas, a una raza, a los que profesan una determinada fe, o a una época pasada o presente de ninguna manera, sino que es una revelación, un conocimiento de Dios que abarca toda la raza humana. La ventaja de esta revelación radica en el hecho de que no se necesita ser cristiano o ser teísta para poder darse cuenta de que Dios existe y de que Dios se ha dado a conocer a los hombres, pero a su vez la mayor desventaja es que esta revelación es sumamente limitada en comparación con la revelación especial de la que hablaremos posteriormente. Además, la revelación general solo permite conocer de Dios, un conocimiento intelectual, racional de Dios, pero no permite que le conozcamos personalmente, no permite que nosotros podamos tener comunión con ese Dios que se ha revelado a todos los hombres. Es solo a través de la revelación especial que el hombre puede tener una verdadera, una auténtica comunión con Dios. Así es que esta es la ventaja, la principal ventaja y desventaja de la revelación general. Principal ventaja es que todos los hombres tienen acceso a este conocimiento, lo cual significa, por otro lado, que somos responsables ante Dios, incluso aquellos que murieron o mueren sin haber escuchado el Evangelio. Pero su principal desventaja es que es un conocimiento muy limitado y que al final no lleva al conocimiento personal de Dios. Hay tres formas, por lo menos tres formas que yo voy a mencionar eh, de cómo Dios a lo largo de la historia se ha revelado a los hombres. Estoy hablando de la revelación general, por supuesto. La primera tiene que ver con la revelación general de Dios a través de la creación, a través del cosmos. Es interesante que los científicos, los astrofísicos, astrónomos, eh, cada vez van encontrando más pistas que les habla acerca de una mente supraterrenal, una mente supranatural, un poder superior que nosotros llamamos Dios, que nosotros invocamos como Padre, y que los científicos, por supuesto, desde lo limitado del método científico y de la ciencia en sí, pues cuando siguen estas pistas de manera objetiva y desprejuiciada, se dan cuenta, algunos ya lo han hecho, de que la vida humana en esta tierra y la vida de todo este universo,
la creación del universo no puede ser obra del azar. Ya se sabe que el universo no es eterno, como todavía sostenían hasta comienzos del siglo pasado muchos científicos, filósofos, en el afán, muchos de ellos, de negar la existencia de Dios y de negar el relato bíblico del libro de Génesis que habla de un universo que tuvo un principio. Pero luego viene el gran descubrimiento que se conoce como la teoría del Big Bang, que ha sido más que corroborada, de que efectivamente todo el universo que se está expandiendo, este universo que abarca la totalidad de la materia, el tiempo y el espacio, tuvieron un comienzo a través de una gran explosión. Así es que el universo no es eterno, fue creado por Dios, así lo sostenemos los cristianos, y la creación anuncia, proclama, predica la existencia de ese Dios. Y aunque no puedan los hombres de ciencia, cuando solamente se basan en la revelación general de Dios, es decir, en el estudio del cosmos, por ejemplo, no pueden conocer personalmente a Dios, porque no es el propósito de la revelación general. No obstante, eh, sirve para que los hombres de ciencia que sinceramente quieren conocer la verdad hasta sus últimas consecuencias, se den cuenta de que el ateísmo es una ilusión, una religión, que sí, los ateos tienen tanta fe como los creyentes, que realmente niega lo que cada vez es más evidente, es decir, la existencia de un Dios. Pero vayamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Vamos a ir al libro de los Salmos. En el Antiguo Testamento no vamos a leer todos los pasajes que podríamos citar, pero sí algunos de los más importantes. Por ejemplo, en torno a la creación como una forma de revelación general de Dios a los hombres, en el Salmo 19, versos del 1 al 6, encontramos las siguientes palabras. Los cielos proclaman la gloria de Dios, la expansión anuncia las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Bendito sea el Señor. Pero también encontramos una clara referencia en otro contexto, allá en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 19 y verso 20, dice San Pablo, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, hablando eh, de los gentiles y de la generalidad de los seres humanos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Bendito sea el Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Una forma antropomórfica de hablarnos de cómo Dios a través de su creación se ha dado a conocer. Y luego San Pablo es claro y enfático de que las cosas invisibles
de Dios, recordemos que Dios es invisible, es espíritu, se han dado a conocer a través de la creación misma, demostrando por medio de esta su poder, su grande sabiduría, su amor, su gobierno sobre todas las cosas, etcétera. Pero Dios no solamente se ha dado a conocer a través de la creación, también lo ha hecho a través de la divina providencia, es decir, de la bondad de Dios que hace que los hombres buenos y malos reciban de los cielos la misericordia de Dios que se renueva cada día. Aún los más impíos son alcanzados por la divina providencia que sostiene al ser humano. Si no fuera por la divina providencia, el ser humano como especie ya hubiese desaparecido hace mucho tiempo. Pero ha sido Dios el que con amor ha cercado al ser humano y ha permitido que la raza humana subsista. Veamos lo que dice el apóstol San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Vamos a leer dos versículos, versos 16 y verso 17. Dice en el 16 San Pablo, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Todas las naciones, no solo el pueblo de Israel, sino todas las naciones, hasta las más paganas, han recibido por parte del cielo, por parte de Dios, el pan de cada día. Dios ha provisto para la humanidad los recursos naturales y la inteligencia y el poder de sojuzgar la creación para que el ser humano pueda no solamente sobrevivir, sino destacarse muy por encima del resto de la creación. También encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 45, dice nuestro Señor Jesucristo, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dios se da a conocer a través de la creación, pero también a través de la divina providencia. Y en tercer lugar, en lo que refiere a la revelación general de Dios, Él se ha dado a conocer también a través de la conciencia. La conciencia sin S, ¿verdad? Porque conciencia con S tiene otra connotación. Hace referencia a los procesos mentales superiores que involucran la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, etcétera. Pues bien, la conciencia es el código moral que Dios ha impregnado, que ha sellado, que ha cincelado en el ser humano, de modo que éste pueda identificar, pueda intuir de manera natural el bien del mal. Todos los hombres son capaces, salvo en casos excepcionales, de reconocer, de distinguir, de discernir lo bueno y lo malo. Y es lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice aquí el apóstol San Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, es decir, no tienen la revelación escrita de Dios, que tiene que ver con la revelación especial, cumplen
Dice, por instinto, los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Así es que aquellos que han muerto sin conocer el evangelio no tienen ninguna excusa ante el trono de Dios en el día en que todas las almas sean juzgadas, ya que la conciencia es fuente o recipiente, mejor dicho, de la revelación general de Dios. Dios a través de la conciencia trata con el hombre. Lo que pasa muchas veces que el hombre cauteriza su conciencia, la endurece de tal manera que la voz de Dios no se escucha para nada, ni siquiera un susurro del Espíritu Santo puede despertar la conciencia del hombre cuando se haya completamente muerto en sus delitos y pecados. Pero la conciencia en sí es una forma en la que Dios se ha dado a conocer, ya que nos permite reconocer lo bueno y lo malo y con ello determinar de que tiene que existir un legislador que juzga todas las cosas de manera imparcial y que juzgará a los hombres en el día del juicio final. Vayamos pasando a la segunda parte de esta enseñanza que tiene que ver con el otro tipo de revelación y es la revelación especial de Dios. Ya tratamos la revelación general, ya hablamos sobre Dios revelándose a través de la creación, de la divina providencia y de la conciencia. Ahora veamos cómo Dios se revela de manera especial. Bueno, la revelación especial, por cierto, se refiere al conocimiento que Dios ha hecho posible de sí mismo para que los que le busquen, los que le quieran conocer, puedan tener con él y de él, puedan tener con él una relación estrecha de hijos a padre, que es Dios, y puedan conocerlo no solamente como el creador del mundo, el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, etcétera, sino que puedan conocerlo como Padre, como Salvador. A ello se refiere la revelación especial, porque es una revelación que nos permite conocer a Dios ya no en un plano de, de, de las obras sobrenaturales y portentosas que Él ha hecho, como la creación del cosmos, sino en actos también sobrenaturales, pero que tienen la finalidad de que los seres humanos podamos conocer a Dios y no solamente conocer de Dios. Revelación especial. Mencionaré tres fuentes de revelación especial de Dios. La primera es, por supuesto, la palabra del Señor. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios escoge a un pueblo, a una nación particular para ser recipiente de su gracia y de su revelación. Este pueblo es la nación hebrea y Dios inspira a ciertos hombres a través de sueños, profecías, visiones, a través de mandamientos, etcétera, para que finalmente quede por escrito esta revelación especial, esta primera parte que conocemos como Antiguo Testamento. En segunda Timoteo, la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, textos muy conocidos, dice el apóstol San Pablo, refiriéndose principalmente al Antiguo Testamento,
puesto que en el momento en que estas palabras se escriben, el Nuevo Testamento estaba todavía en vías de desarrollo. Dice San Pablo, versículos 16 y 17. Toda escritura, refiriéndose principalmente al Antiguo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pero allá en la carta del apóstol San Pedro, en su segunda carta, nos va a decir San Pedro, capítulo 1, verso del 19 en adelante. Dice San Pedro, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Dice el verso 20, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, haciendo especial referencia al Antiguo Testamento, es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dejada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora en el capítulo 3, versículo 15, si no estoy equivocado, dice San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, y considerar, dice, la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Habla ahora de escritos que vienen a conformar el Nuevo Testamento. En este caso está haciendo referencia posiblemente a algunas de las cartas del apóstol San Pablo, y ahí encontramos en estos textos, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, segunda de Pedro 1, 19 al 21, segunda de Pedro 3, 15 y otros más que no da tiempo mencionar, como la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, es la revelación especial de Dios, es fuente de revelación especial de Dios. Pero la máxima, la revelación por antonomasia de Dios, ya tenemos la revelación de Dios a través de su palabra escrita, pero la revelación por excelencia es la de la palabra encarnada, el logos, que muchas de nuestras versiones traducen como verbo, la palabra de Dios ya no escrita, sino encarnada. La palabra personal de Dios, Jesucristo, es el máximo revelador de Dios. Vamos a leer un solo texto. No es porque solamente exista uno, sino porque basta con este texto para certificar lo que estoy afirmando. Dice San Juan capítulo 1, verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios, es decir, al Padre. El unigénito Dios, se refiere a sí mismo Jesucristo, o bueno, el evangelista está hablando de Jesucristo, porque estas no son palabras dichas por la boca de Jesús, sino palabras eh, eh, escritas y dichas por el evangelista San Juan. Voy a volver a leerlo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno, en la comunión, en la intimidad del Padre. Él le ha dado a conocer. Nadie revela más ni mejor a Dios Padre, a la divinidad, que Jesucristo. Dice Colosenses 9, porque en él habita
corporalmente la plenitud de la edad. De tal manera que cuando los discípulos le preguntan, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús responde categóricamente, sin titubear, sin vacilar: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendito sea el Señor. Finalmente, Jesucristo asciende a los cielos, regresa al Padre, de donde procede, a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros, y nos envía en Pentecostés, 50 días después de su crucifixión, al divino Paráclito, al otro Consolador, que viene también a revelarnos a Jesucristo y a iluminarnos la palabra, para que cuando leamos ese libro maravilloso llamado la Biblia podamos entenderlo, podamos comprender el mensaje de amor y de salvación que Dios nos transmite a través de la Biblia. Veamos lo que dice San Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Encontramos la palabra de nuestro Señor Jesucristo que dicen que afirma lo siguiente: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo revela a Cristo, como Cristo revelaba al Padre. La misión de Cristo era revelar al Padre. La del Espíritu Santo es revelarnos al Hijo. El revelarnos al Hijo a través de su palabra, la Biblia, y el de morar en el corazón de los creyentes para que podamos clamar a Dios, Abba Padre. Y en el capítulo 15, verso 26, leemos también palabra del Señor y dichas por el Señor: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo, que es el verdadero vicario o representante de Cristo en la tierra, Él nos revela a Cristo y nos ilumina la Sagrada Escritura para que podamos conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Espero que esta enseñanza sea de mucha bendición y de edificación para los hijos de Dios y aún para aquellos que tienen cierto deseo de conocer del Evangelio que predicamos los cristianos, puedan todos ellos, los que no profesan una fe o los que se han apartado de la fe cristiana, puedan ser bendecidos con esta enseñanza. Que Dios los bendiga y próximamente estaré hablando sobre la fe. Bendiciones a todos.